Saludos a todos y a todas. Somos Ana Inmaculada Martínez González y María de los Ángeles Treviño García, ambas profesoras de la Universidad de Huelva, y venimos a compartir una experiencia de aula que hemos titulado Aplicando el pensamiento crítico para la conceptualización de la evaluación de programas socioeducativos. Esperamos que sea de vuestro interés. Bien, como ustedes bien saben, en la educación superior hoy en día se apuesta por un tipo de enseñanza en la que el alumnado es el verdadero protagonista a la hora de construir sus conocimientos, pasando, eso sí, la figura del docente de un papel meramente transmisor a convertirse en un guía que acompaña, interviniendo con el alumnado, pero sin interferir en ese proceso en el que es el estudiante el verdadero protagonista, como ya hemos dicho. Y para todo ello surgen una serie de metodologías activas y participativas que ayudan a esta reestructuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión, la experiencia de aula que venimos a compartir se apoya en dos de esas metodologías activas, como son el aprendizaje colaborativo por una parte y el Thinking Based Learning por otra. A través de esta última pretendemos potenciar en el alumnado el pensamiento crítico, puesto que no siempre nos encontramos con un alumnado preparado y acostumbrado a reflexionar y aplicar este tipo de pensamiento a aquella información con la que trabaja, y en cuanto al aprendizaje colaborativo nos parece esencial, ya que desde la teoría del constructivismo social los nuevos saberes se adquieren mejor a través de la participación activa e interacción de los miembros de un grupo. Bien, a continuación vamos a describir la experiencia de aula. Esta experiencia está pensada con el objetivo de que el alumnado de tercero del grado de Educación Social de la Universidad de Huelva trabaje el concepto de evaluación y lo interiorice. Los educadores sociales trabajan principalmente a través de programas tanto de intervención como de prevención. Por lo tanto, es su herramienta de trabajo y tienen que saber implementar un buen sistema de evaluación de los mismos, tanto para gestionarlos como para luego conocer las bondades o las debilidades de cada uno de esos programas o proyectos. Bien, como les digo, la experiencia de aula que venimos a presentar viene a trabajar el concepto de evaluación y concretamente el concepto de evaluación de programas. Esta experiencia tiene 4 fases. En primer lugar, cada grupo de trabajo, es una experiencia que se hace en grupos de trabajo, va a recibir un concepto de evaluación que será correcto, incorrecto o incompleto. Ese concepto lo van a tener que analizar de una determinada manera para luego llegar a una definición propia, bien reafirmándose en la que tienen porque sea correcta, o bien descartándola o rehaciéndola. Y por último, se trabajará de manera conjunta en toda la clase para, entre todos, obtener una definición común de lo que entendemos por evaluación de programas, que la materia lo trabaja desde la perspectiva de que la evaluación es una herramienta de mejora. Deteniéndonos ahora en cada fase, en esta primera, pues como ya les he dicho, cada grupo de trabajo va a recibir un concepto de evaluación en el que no aparecen autores o autoras. Hay grupos que recibirán una correcta definición del concepto de evaluación y otros grupos pues van a recibir una definición que es incorrecta o que es correcta pero no es completa. Por lo tanto, tampoco será la definición de evaluación que buscamos. Les presento ahí pues 3 ejemplos de definiciones señalada con una marquita en verde está la correcta, pero bueno, inventamos otras 2 que no es que sean totalmente incorrectas, pero alguna está incompleta y otra pues no tiene sentido de ser. Esto es lo primero que reciben los grupos y es lo que van a analizar bajo una serie de premisas y condiciones. Bien, en la segunda fase es la fase de análisis en la que, teniendo ya cada grupo la definición que les corresponde, una vez que se ha leído en varias ocasiones,
habrá que delimitar una serie de términos, cuáles los que el grupo considere. Les he puesto a modo de ejemplo una definición y vamos a suponer que este grupo pues, ha seleccionado la palabra proceso, la palabra sistemático, la palabra o la expresión proponer mejoras. Bien, una vez que se han seleccionado esos términos que llaman la atención por algún motivo en particular, hay que construir una serie de preguntas y eso se hace en una tabla. En la primera columna de la tabla, les he puesto también ahí a modo de ejemplo, estaría el término seleccionado, pues he elegido la palabra procesos. En la segunda columna estaría la explicación de ese término y la pregunta que se tendría que hacer el grupo es, ¿qué quiere decir que la evaluación es un proceso? Y en la tercera columna está el cuestionamiento. Y lo que vamos a trabajar en este caso es la pregunta de manera negativa. Si no fuese un proceso, como me dice a mí la definición, ¿qué sería? Porque claro, a priori yo no sé si tengo la definición correcta o no la tengo. Bien, esto se hace con cada uno de los elementos o términos que se han marcado o que se han seleccionado en la definición. ¿Qué tiene que hacer el grupo con todo ello? Pues tiene que responder a las preguntas. Tendrán que reflexionar para ello, tendrán que cuestionarse, tendrán que buscar información. Ellos van a tener distintos medios, distintos soportes, distintos documentos, vídeos, más lo que ellos sean capaces de buscar para saber responder a estas preguntas. ¿Es un proceso? ¿Qué quiere decir que la evaluación es un proceso? Y si no fuese un proceso, ¿qué sería? Este conflicto cognitivo tendrán que superarlo entre todos y de ahí llegaremos al pensamiento crítico. Estamos, por tanto, en esta segunda fase de análisis de la definición. Bueno, aquí en esta imagen venimos a ampliar un poquito el ejemplo que hemos puesto en la anterior. Como ven, aquí ya aparece otro término de los que se ha seleccionado, que es sistemático, pero las preguntas siempre son las mismas. ¿Qué quiere decir que la evaluación es sistemática? ¿Mm? Y por otra parte, si la evaluación no fuese sistemática, ¿cómo sería? ¿De acuerdo? Esos son los dos juegos de preguntas con los que el grupo tiene que trabajar. Y vuelvo a repetir, con cada uno de aquellos términos que hayan seleccionado porque les parezca pertinente seleccionarlo. Ahí jugamos con distintas variables. Una de ellas es que no todos los grupos tienen la misma definición. Otra es que no todos los grupos tienen una definición correcta y que también les va a ocurrir que algunos grupos la definición que tengan sea correcta pero esté incompleta. Todo ello, cada grupo va a trabajar con su definición, pero todo ello se va a poner en común en la última fase. La tercera fase es en la que, con toda la información que yo he buscado, con las respuestas a las preguntas que me he hecho, elaboro una definición del concepto de evaluación. Parto de la que tengo, obviamente. Entonces, puede ocurrir que el grupo, se reafirme en esa definición original que le ha llegado, pero ya sabrá explicar el por qué esa definición es correcta, que es lo que luego vamos a trabajar en el gran grupo. Tendrán a lo mejor que descartar la definición original que han recibido porque es incorrecta y tendrán que explicar el por qué y hacer una definición correcta. Y aquellos grupos que tengan una definición incompleta, pues tendrán que explicar también el por qué y, escribir una definición sobre el concepto de evaluación ya completa. En la cuarta y última fase trabajamos en gran grupo, en la que cada uno de los pequeños grupos expone su concepto de evaluación, debate sobre la idoneidad o no de cada definición que ha recibido y aporta razones para ello. Finalmente, entre todos y todas, pues elaboramos un concepto de evaluación de programas, siempre desde la perspectiva que le damos en esta materia, el concepto de evaluación que es la mejora. Bien, por último, pues decir que esta experiencia ha sido muy satisfactoria y podemos decir que como conclusiones finales de la misma,
extraemos las siguientes. Por una parte, la definición de evaluación se trabaja en profundidad. Nos hemos dado cuenta que se trabaja en profundidad y que el alumno toma conciencia de su importancia. También hemos hecho posible que el alumno se cuestione la veracidad de datos que les llega y que entiendan que no toda la información que reciben siempre es correcta. Hemos hecho que el alumno pase por un proceso de reflexión y análisis, tanto de manera individual como en pequeños grupos y en gran grupo. Por lo tanto, estamos trabajando el pensamiento crítico y lo estamos trabajando de manera colaborativa, estamos construyendo entre todos el conocimiento. Un dato que sí que venimos a aportar es que el rendimiento con respecto a este concepto de evaluación ha sido muy bueno porque la pregunta del examen, la asignatura al final pues tiene un examen como una de las pruebas de evaluación. La pregunta que va dirigida al concepto de evaluación, el 100% del alumnado la ha contestado correctamente. Y entendemos también que en este caso hemos trabajado el concepto de evaluación, pero que esta experiencia es extrapolable a otros ámbitos, a otros conceptos diferentes y la entendemos como muy recomendable. Bien, pues hasta aquí nuestra intervención. Le agradecemos mucho la amable atención y que esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.